¿Olvidaste la contraseña de tu iPhone y por más que lo intentas, simplemente no puedes desbloquearlo? No te preocupes, ya que el día de hoy te voy a enseñar a cómo vas a poder desbloquear tu iPhone en dado caso que se te haya olvidado la contraseña de una manera muy rápida y sencilla. Lo mejor de todo esto es de que no vamos a necesitar ninguna computadora, lo único que vamos a necesitar obviamente va a ser una red Wi-Fi o conexión a datos, ya que el internet es muy importante en este método. Cabe mencionar que vamos a poder recuperar todas sus cosas como tus fotografías, tus contactos, tus aplicaciones, tus contraseñas, entre muchas cosas más, ya que vamos a utilizar el respaldo que se hace en automático por parte de iCloud dentro de tu mismo iPhone. Otra cosa súper importante que cabe mencionar es de que este método solamente funciona en dado caso que se te haya olvidado la contraseña de 4 o 6 dígitos que utilizas para desbloquear tu iPhone. Este método no funciona si es que se te olvidó la cuenta de iCloud o la contraseña de iCloud. Para esto tengo otro video que te está apareciendo justo en la parte de arriba, le puedes dar clic y ahí te ayudo a cómo recuperar tu cuenta o tu contraseña de iCloud. Y bueno, creo que no se me olvida nada más, así que ¿qué les parece si comenzamos con el tutorial? Y bueno, aquí tenemos el iPhone, como podrán darse cuenta está completamente bloqueado, no me sé la contraseña, no lo puedo desbloquear. Y lo primero que quiero que hagan cuando tengan el iPhone de esta manera es de que dejen de intentar seguir poniendo la contraseña, ya que lo único que van a lograr es hacer que ese tiempo de espera se haga más largo. Y bueno, aquí el punto clave es esa opción que tenemos ahí que dice borrar iPhone. Te va a aparecer justo ahí en la esquinita de abajo. Una vez que lo presiones te va a decir que se va a tener que borrar desgraciadamente todo el iPhone y te va a pedir la contraseña de la cuenta de iCloud que tengamos dentro de este dispositivo. Es muy importante que te la sepas. Una vez que ingresemos la contraseña, se va a comenzar nuestro teléfono a restaurar. Esto quiere decir que se va a borrar por completo todo el contenido, pero como les decía, no se preocupen, ya que vamos a recuperar todas sus cosas más adelante. Oh, y olvidaba mencionar que para hacer esto necesitamos estar conectados a una red Wi-Fi o tener datos en el mismo dispositivo. No nos va a dejar escoger una red Wi-Fi que no esté previamente registrada, así que si haces esto, asegúrate de hacerlo en casa. Ahora, una vez más, nos va a volver a preguntar que si deseamos borrar el teléfono, le damos en donde dice borrar iPhone y después de haber hecho esto, te va a aparecer esto en pantalla. Simplemente el iPhone, como te había dicho, se va a comenzar a borrar y se va a restaurar a su estado de fábrica. Es muy probable que durante este proceso el iPhone se reinicie varias veces. No te preocupes, esto es completamente normal. Y listo, hemos terminado. Una vez que te aparezca esta pantalla, lo único que tienes que hacer es configurar tu equipo y al hacer esto vamos a ingresar la cuenta de iCloud que teníamos previamente. Vas a ingresar tu contraseña y te va a aparecer un mensaje diciéndote que si deseas restaurar el equipo desde el respaldo de iCloud. Vas a escoger el respaldo más reciente que tengas, te va a dar la fecha y la hora en la que se hizo ese respaldo, lo seleccionas y ahora sí, se van a empezar a respaldar todas tus cosas que tenías previamente guardadas en ese teléfono y de esta manera no vas a perder en absoluto nada. Y bueno, espero que este video te haya sido de ayuda, así como le fue de ayuda a mi amiga. Es que gracias a ella fue que hice este tutorial, ya que anoche vino casi llorando porque no podía ingresar a su iPhone. Es que la verdad no se acordaba de esta contraseña. Pero bueno, fue gracias a ella que pude hacer este tutorial. Espero que les haya ayudado muchísimo. Si fue así, por favor regálenme un like, estaría increíble. Si tú conoces a alguien que esté pasando por esto mismo, se lo puedes compartir para que también les sea de ayuda. Bueno, yo me paso a retirar. No se les olvide ver los videos que YouTube les va a recomendar al final de este. La verdad están muy buenos. Y si gustas seguir viendo más contenido como este y unirte a la familia, estaría increíble que te suscribieras. Bueno, ahora sí yo me paso a retirar. Se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós.